Soy Laura Aguilar, dermatóloga, y hoy vamos a hablar de erupciones cutáneas del diagnóstico al tratamiento. Entonces, las erupciones cutáneas generalmente son la primera manifestación de enfermedades sistémicas, ya sea infecciones bacterianas, virales o algunas enfermedades sistémicas, que si bien la mayoría se da en pacientes sin riesgo, algunas situaciones muy puntuales pueden significar un riesgo para la vida. Por eso requerimos siempre una aproximación sistémica basada en la historia clínica. Durante esta presentación, la idea es que reconozcamos los patrones más comunes de distribución y sepamos abordar a aquel paciente que se manifiesta como con un rash cutáneo. Entonces, lo primero que hacemos frente a la evaluación de un paciente es evaluar la morfología de las lesiones. Estas lesiones son máculas, pústulas, vesículas, hay desprendimiento de la epidermis, comprometen más las extremidades o es más de distribución central. También debemos tener en cuenta cómo está el estado del paciente. Si el paciente, sus síntomas asociados, si tiene fiebre, si tiene hipotensión, si se encuentra en las décadas de la vida y pacientes también inmunosuprimidos. O sea, tenemos que evaluar los síntomas asociados. Debemos también evaluar las exposiciones recientes, el estado de vacunación del paciente, si ha viajado a alguna zona endémica, si hay una noción de contagio positiva. Otra cosa que debemos evaluar es la aparición de enantemas, que son todas las lesiones que pueden aparecer en las mucosas. Es importante que en el examen físico siempre evaluemos la mucosa oral, la mucosa genital, la mucosa anal y las conjuntivas, porque esto nos va a orientar y nos va a dar claves diagnósticas. Y también debemos orientar basados en la epidemiología para saber si hay algún brote a nivel, digamos, de país. Entonces vamos a empezar a abordarlas a través de la morfología, vamos a empezar con las petequias y la púrpura. Entonces las petequias se dan por extravasación de sangre capilar a la piel, generalmente miden menos de 0,5 centímetros y cuando ya son más grandes, como en esta fotografía, que son varias, digamos, petequias unidas, pues ya podemos hablar de púrpura. Entonces, siempre la pregunta más importante que nos vamos a hacer durante toda la presentación es, ¿el paciente luce enfermo o no luce enfermo? Si el paciente luce enfermo, es decir, pues, tiene fiebre, síntomas asociados, hipotensión, bueno, los síntomas que nombramos anteriormente, tenemos que decir si esa púrpura es palpable, que generalmente palpable significa que hay signos de vasculitis, es decir, que hay una inflamación perivascular que hace que haya una inflamación del vaso. Por el contrario, cuando hablamos de púrpura no palpable, nos estamos refiriendo a aquellas enfermedades que generalmente se dan por el consumo de los factores de coagulación o de las plaquetas. Dentro de las palpables, bueno, para pues, nombrarles algunas, tenemos la meningococcemia, que que generalmente es una púrpura y petequias que empiezan en las zonas de los carpos y pues hay que aislar inmediatamente al paciente. Tenemos la endocarditis bacteriana, que tiene también unas lesiones bastante significativas, que son las hemorragias en astilla, los nódulos de Osler que van a aparecer en las extremidades y unas máculas eritematosas que aparecen en palmas y plantas. La púrpura de Genovius-Lane, que es una vasculitis por inmunocomplejos, generalmente se da en edades pediátricas y generalmente compromete los glúteos, las extremidades asociados a hemorragias gastrointestinales. Dentro de las no palpables, donde el paciente pues tiene una apariencia de estar gravemente enfermo, tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica, que es por un consumo acelerado de los factores de coagulación y de las plaquetas. Y finalmente, pues tenemos la púrpura fulminans, que es como el estado final de una coagulación intravascular diseminada. Dentro de las que el paciente puede lucir poco enfermo, están todas las púrpuras palpables asociadas a la vasculitis autoinmune, que son todas aquellas asociadas al lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, entre otras. Y las no palpables, la trombocitopenia idiopática. Entonces aquí vemos algunas fotografías donde vemos algunas petequias que ya confluyen, forman áreas masivas de púrpura y en este caso, digamos, donde ya hay ulceración, empezamos a pensar que ya hay compromisos de vasos más grandes.
Esta es como un pequeño resumen de las vasculitis leucocitoclásticas, que son las que vamos a ver más comúnmente en el paciente hospitalizado. Esto en sí podría ser otra charla, pero acá es como para ver que tenemos vasculitis asociadas a ANCAS, todas las vasculitis que comprometen los inmunocomplejos, como las crioglobulinemias, la púrpura de Henoch-Schönlein que ya veíamos, la vasculitis urticarial, y las vasculitis asociadas a enfermedades reumatológicas o enfermedades sistémicas. También tenemos otro grupo de vasculitis que van a ser muy frecuentes, asociadas a introducción reciente de medicamentos, infecciones, sepsis y cáncer. ¿Cómo debe ser, digamos, que el abordaje diagnóstico ante una púrpura? Entonces, siempre vamos a tener que diferenciar si es palpable o no palpable, y esto nos va a orientar un poco a si la púrpura tiene o no vasculitis. Si es palpable, entonces una biopsia de piel es mandatoria para ver qué tipo de vaso está comprometido, y siempre que hagamos una biopsia, pues se van a pedir todos estos exámenes complementarios para descartar asociaciones. Si digamos que todo este abordamiento sistémico pues es negativo, entonces tenemos una vasculitis limitada a la piel y ya queda excluir pues causas medicamentosas y otras causas. Si por el contrario es no palpable, pues tenemos que abordarla desde el punto de vista de una coagulopatía, si hay trombocitopenia, y si no hay una causa clara, pues se deben buscar otras enfermedades de la piel. Otra morfología muy frecuente es el eritema. Generalmente cuando los eritemas se presentan de una forma difusa, que incluso dan una apariencia que el paciente estuviera gravemente quemado por el sol, y es muy importante abordar un síntoma, y es la sensación que tiene la piel del paciente. El paciente tiene ardor, le duele la piel, porque este es un signo de alarma que nos puede hacer pensar en que puede estar en riesgo su vida. Si el paciente se ve gravemente enfermo y tiene un Nikolsky positivo, un Nikolsky se realiza haciendo una presión tangencial sobre la epidermis sana o sobre el borde de una ampolla. Y si hay desprendimiento epidérmico, pues tenemos que tiene un signo de Nikolsky positivo. Y aquí tenemos el síndrome estafilocócico de piel escaldada y la necrólisis epidérmica tóxica, que son como los espectros más graves de la enfermedad. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle cómo vamos a ver las lesiones de estos pacientes. Si por el contrario el Likovsky es negativo, vamos a pensar en un síndrome de choque tóxico, y debemos tenerlo en cuenta en el paciente que tiene apósitos o vendajes o taponamientos nasales después de una cirugía, taponamientos uterinos después de alguna cirugía. La enfermedad de Kawasaki también está dentro de estas. Si el paciente por el contrario luce bien, pero puede tener también Nikolsky positivo, también tenemos un espectro de la necrosis epidérmica tóxica, y o cuando tienen un Nikolsky negativo podemos tener un espectro de una anafilaxis, que pues más que el eritema son abones generalizados, se da en minutos a horas de la exposición al agente agresor, y se acompaña pues de edema de las mucosas, hipotensión, dificultad respiratoria, entre otros. Entonces aquí vemos un caso de un paciente con una urticaria, es un eritema pues generalizado con unas lesiones eritematoedematosas, con acentuación de los folículos. Vamos a ver como una piel de naranja, y la forma de diferenciarlo de un rash morbilliforme es que estas van a migrar. Entonces una estrategia que podemos usar es marcar una lesión del paciente y ver al otro día si hay migración. Si hay migración, lo posible es que estemos ante una urticaria. Generalmente el rash morbilliforme no migra ni desaparece. Tenemos también la más frecuente, que es los exantemas maculopapulares, y generalmente son máculas que luego se van a desarrollar formando pápulas, que son lesiones más elevadas y sólidas, y estas van a ser la mayoría de pacientes con enfermedades inducidas por medicamentos o inducidas por virus. Entonces, si la distribución es central, tenemos el sarampión, donde vamos a ver que el paciente tiene un compromiso de la cara, tronco, y luego ese se disemina en las extremidades. Y las de distribución periférica, que son, podemos también identificar lesiones en diana, como lo son el eritema multiforme y pues la meningococcemia, que ya la habíamos discutido anteriormente. Si por el contrario el paciente tiene un rash maculopapular pero luz estable, podemos tener de distribución central, que hablamos de las reacciones medicamentosas, las pitiriasis, o de distribución periférica,
que podemos estar hablando de escabiosis, eczema y psoriasis. Cuando las lesiones son distribuidas de forma muy periférica, unilateral, entonces decimos que podemos generalizar que la causa va a ser, digamos, externa y no endógena. Cuando es algo más endógeno, tenemos una distribución bilateral difusa. Entonces aquí vemos pacientes con sarampión, donde vemos enrojecimiento, máculas y algunas pápulas que confluyen, y esta distribución centrífuga que se presenta en la cara y luego viene al tronco y a las extremidades. Hablando de digamos, de las erupciones cutáneas inducidas por medicamentos, tenemos digamos que lo que nos va a ayudar a diferenciar es el tiempo de presentación entre la exposición al medicamento y la presentación del exantema. Entonces tenemos la erupción exantematosa, que es la reacción maculopapular o morbiliforme que se presenta de 4 a 14 días después de la exposición. Generalmente es un paciente que luce bien, simplemente que se ve muy rojo, y generalmente está asociado a estos medicamentos que, si ustedes ven, se repiten a lo largo de toda esta tabla. Tenemos la urticaria, que generalmente se desarrolla en minutos a horas después de la exposición, tiene una tasa de mortalidad del 0%, a diferencia de la anafilaxis, que pues ya es una respuesta un poco más importante, y esa sí tiene un porcentaje de mortalidad del 5%. La erupción fija a medicamentos, que ya les voy a mostrar unas fotografías, generalmente se da con la primera exposición de 1 a 2 semanas, pero siempre que el paciente tiene una reexposición, las lesiones son de unos bordes muy definidos y tienden a aparecer en el mismo sitio. La pustulosis aguda generalizada, generalmente en el 90% de los pacientes está asociada a pues, algún medicamento, y es una reacción que se presenta de forma rápida. En menos de 4 días el paciente desarrolla las lesiones, generalmente son lesiones donde se ve un rojo brillante, ya les voy a mostrar una foto con múltiples pústulas pequeñas que se dan más que todo en el componente de los pliegues. Tenemos la reacción o el DRES, que generalmente es mucho más tardía, se presenta entre los 15 y 40 días a la exposición, tiene una tasa de mortalidad alta porque puede comprometer, y esto de hecho son criterios diagnósticos, que compromete pues los ganglios linfáticos, hay compromiso hepático y hay una eosinofilia marcada. Y el síndrome de Stevens-Johnson, que ya pues lo vamos a ver, que generalmente se presenta a los 20 días después de la exposición, tiene una tasa alta de mortalidad, según migre o no a necrólisis epidérmica tóxica, y esto va a tener que ver con el porcentaje de piel comprometido. Entonces acá vemos un rash morbiliforme, donde vemos muchas máculas que confluyen formando una gran área de eritema. Aquí vemos la pustulosis aguda generalizada, que como ven es un rojo brillante con múltiples pústulas en toda la superficie, más de predominio en pliegues. Y si ustedes hicieran un Nikolsky, aquí hay un desprendimiento epidérmico, pero no queda la dermis, sino queda como parte de la epidermis adherida, que eso nos puede ayudar a diferenciar del Stevens-Johnson. Este es el DRES, generalmente son lesiones muy inespecíficas, pero nos puede ayudar a determinar pues, el tiempo de aparición entre el medicamento y las lesiones, y son pacientes que van a tener edema en la cara, como vemos en esta paciente, borramiento de los pliegues nasogenianos. Entonces aquí pues vemos un poco de la fisiopatología del síndrome de Stevens-Johnson y de la necrólisis epidérmica tóxica, donde vemos que si es síndrome de Stevens-Johnson es que compromete menos del 10%, 10 al 30% es un overlap, y más del 30% del desprendimiento, pues ya hablamos de una necrosis epidérmica tóxica, y es por la muerte masiva de queratinocitos secundario pues a la administración de medicamentos en la mayoría de los casos. Aquí vemos pues son pacientes realmente muy enfermos que necesitan pues admisión temprana a la unidad de cuidados intensivos. Hay un eritema, pero ya ese eritema ya se convierte en un color violáceo por la cantidad de inflamación, y aquí vemos el desprendimiento. Si hiciéramos aquí un Nikolsky, pues toda esta piel se denuda. Generalmente estos pacientes tienen mucho compromiso de mucosas, entonces vamos a tener que, digamos, interconsultar pronto a oftalmología para prevenir las inequias oculares, las atrofias vaginales y prevenir todo tipo de complicaciones. Aquí entonces está también la hiperemia conjuntival que desarrollan estos pacientes, y lo es importante siempre evaluar las mucosas.
Este es el eritema fijo pigmentado, como ven son unas máculas eritematoviolaceas de bordes muy bien definidos que siempre se presentan en el mismo lado cuando el paciente se reexpone al medicamento. Tenemos las vesículo-ampollosas, que nuevamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿está el paciente enfermo? ¿Sí o no? Si hay una distribución difusa, pues hablaremos de varicela, de viruela, de infección diseminada por el gonococo. Y si es más distribuida, hablamos de una fascitis necrotizante o incluso de una enfermedad pie, mano, pie, boca. Si por el contrario el paciente luce bien, pues hablamos de todo y es difuso, pues hablamos de todos los pénfigos y de los penfigoides. Y si tiene una distribución localizada, pues ya hablamos del herpes zóster. Entonces, esto es una imagen de una varicela, donde vemos la típica imagen de cielo estrellado, donde hay lesiones en varios estadios, hay pústulas, hay costras, hay pápulas y hay cicatrices. Acá tenemos una foto de un penfigón de ampolloso, donde vemos que la característica es que son ampollas tensas, ¿sí? Sobre unos abones eritematosos. Y a diferencia del pénfigo vulgar, que ya no vamos a ver las ampollas porque son unas ampollas flácidas, y esto se debe al sitio de ruptura de la epidermis. Este ya pues es una imagen de un herpes zóster, donde vemos las mismas vesículas, ampollas, pero de forma localizada. El tratamiento generalmente, bueno, me devuelvo un poco a las vasculitis, tenemos que diferenciar si es una vasculitis limitada a la piel. Si es limitada a la piel, pues lo que se debe hacer es retirar el agente agresor. Se pueden dar dosis bajas de esteroides, aunque muchas tienden a ser autolimitadas. Si ya se vuelve, digamos, recurrente, se han utilizado pues largos cursos de esteroide, dapsona, colchicina, pentoxifilina. Si por el contrario hay una asociación a una enfermedad sistémica, pues el tratamiento va a ser el que requiera para tal enfermedad, con inmunosupresores, entre otros. En el tratamiento de las erupciones pues, morbiliformes por medicamentos generalmente tienden a durar 72 horas independientemente al tratamiento que nosotros iniciemos. Podemos suspender, pues lo más importante es suspender el agente agresor, y si el paciente luce bien podemos poner un corticoide tópico de baja potencia, un antihistamínico que si bien va a aliviar los síntomas, pues no va a hacer que nuestras lesiones se vayan de forma muy rápida. Ya pues ante un paciente como un Steven Johnson, una necrosis epidérmica tóxica, tenemos que ingresarlo a la UCI, prevenir todo tipo de movilización en lo más mínimo para evitar el desprendimiento epidérmico. No se recomiendan los antibióticos profilácticos en estos pacientes y entre menos medicamentos pues tengan mejor. En la nutrición debe ser hiperproteica, hipercalórica y pues líquidos o reposición de líquidos, y esto es humectantes sin fragancia para disminuir la pérdida transepidérmica de agua. Hay pues todavía controversia de si se deben usar esteroides porque se ha visto que aumenta las colonizaciones, las infecciones intrahospitalarias, y pues hasta ahora lo que usamos es la ciclosporina en dosis de 1 gramo por kilo por 3 días. Bueno, y para terminar, entonces vamos a hablar un poco de la viruela símica, que es producida por un virus, el monkeypox virus, que pertenece al género de los orthopox virus. Es un virus de doble cadena de ADN y es un virus grande. Entonces, esto va a estar, digamos, directamente relacionado a los síntomas que va a producir, porque es, digamos, difícil para él entrar a las defensas o activar el sistema inmune. Entonces, digamos que en 1970 se empieza a caracterizar y se sabe que es un virus diferente a la viruela, y en el 2003 ya se empieza a investigar más sobre este virus porque hay digamos, un brote asociado a los perros de las praderas. En Nigeria en el 2017 también hay otro virus. Hasta en la actualidad, en agosto del 2022, se han reportado en Colombia 48.844 casos a nivel mundial, distribuidos casi en 99 países, y en Colombia se han registrado 582 casos. La mayoría de los casos, si ustedes ven, están localizados en Europa Oriental, siendo pues el país con más número de casos el Reino Unido. Generalmente se presenta en pacientes menores de 40 años, y esto tiene una razón, porque generalmente los pacientes mayores de 50 años estuvieron expuestos a la vacuna de la viruela y esto ofrece una protección cruzada. Los reservorios no se sabe muy bien, pero que se creen son roedores, no son simios. Los simios se cree que al igual que el humano son un hospedero incidental.
Entonces, el mecanismo de transmisión, el más frecuente es la transmisión del animal a humano, que generalmente se da por pues, mordeduras, heces contaminadas, secreciones del animal infectado, y esto es muy común en África, donde hay heces contaminadas en los bosques y pues las personas van, digamos, a dormir sobre estas heces contaminadas y pues ahí ya se presenta la infección. Es un poco común de humano a humano, pero también se puede presentar y generalmente es un contacto que debe ser muy estrecho, generalmente por dormir en la misma cama los pacientes. Todavía no se sabe si en verdad es una enfermedad de transmisión sexual, ya que se cree que es más por el contacto estrecho. Y pues la causa más frecuente es la de gotas respiratorias. Entonces, después de que hay la transmisión humano-humano por todo lo que ya les expliqué, entonces, bueno, de acá contacto con las lesiones mucocutáneas es muy importante que el paciente esté totalmente aislado, si vive con más personas, que incluso no se comparta nada, digamos, vasos, platos, al momento pues de vivir en una casa, porque eso también puede ser contagioso. Entonces, está el periodo de incubación, donde el virus va a entrar a través de gotas respiratorias a la orofaringe y al tracto respiratorio y va a colonizar la mucosa. Ahí pues va a haber una replicación viral que va a ir a los nódulos linfáticos y esto va a terminar en la viremia primaria. Esta es el estado de incubación que dura de 7 a 21 días y en este periodo de tiempo el paciente no es contagioso, es decir, ahí todavía no tiene ningún síntoma. Después existe la viremia secundaria, que ya es una replicación en los órganos linfáticos a distancia, ya hay una invasión a la piel y ya se viene la viremia secundaria, que es cuando el paciente empieza a tener síntomas. Generalmente los síntomas pues van a ser fiebre, cefalea, mialgia, linfadenopatías y ya viene pues todo el exantema cutáneo. Y vamos a tener una característica y es que después de 1 a 3 días de todos estos síntomas constitucionales es que empieza a aparecer las lesiones. Las lesiones generalmente empiezan a aparecer en la mucosa oral y luego se diseminan a la cara y a las extremidades. Es muy común el compromiso de cara y extremidades. Entonces aquí vamos a ver cómo van a ser la evolución de las lesiones. Entonces primero tenemos el enantema, que como le hemos comentado es el compromiso de la mucosa oral, que es más, que puede ser más grande o menor, depende del sitio de incubación. Luego tenemos máculas, pápulas, vesículas, pústulas y finalmente las costras. Durante todo este periodo que las lesiones o incluso desde el mismo momento en que el paciente empieza a experimentar síntomas, el paciente está en una fase contagiosa y debe ser aislado por 21 días. Acá tenemos algunas muestras de las lesiones producidas por la viruela. Entonces tenemos acá lesiones umbilicadas, pústulas que se han umbilicado y ya forman úlceras, por eso el riesgo de cicatrización anormal en estos pacientes es alto. Acá tenemos úlceras de bordes socavados en la lengua. Es muy importante que siempre revisemos las manos y los pies porque tiende a tener un compromiso acral. Estas lesiones son más pustulares, con un borde eritematoso, y estas son lesiones en la región perianal, que son de bordes umbilicados, de bordes elevados y de un centro deprimido. Esta es una úlcera pues, en el bermellón con una costra bastante adherida. Y digamos, es en un sitio primario donde se dio la inoculación, que por eso pues, la lesión es un poco más grande. Entonces, el diagnóstico, siempre que nos enfrentamos a un paciente, se debe hacer un hisopado de las lesiones. Generalmente elegimos hacerlo de pápulas, pústulas y vesículas. Costras, pues no tanto, sino más de las pústulas, las vesículas, donde también se haga un hisopado faríngeo para hacer el PCR para identificar el ortopoxvirus. Como diagnósticos diferenciales, pues se debe pedir varicela para IgM, IgG, herpes 2, herpes 1, anticuerpos de VIH y una serología. Entonces, pues este es como el algoritmo que nos da el Ministerio de Salud ante un paciente que consulta ante una sospecha de viruela símica. Entonces tenemos que saber si tiene criterios clínicos, si el rash cumple con las características que ya les nombré, si hay antecedente de VIH positivo, si tiene una noción de contagio positivo, si viene de algún área endémica. Ante la sospecha, pues se define como un caso probable
Y el manejo en consulta externa, pues es básicamente hacer todo el examen físico y pues mirar qué criterios de gravedad tiene. Si tiene criterios de gravedad, pues remito a urgencias, si no, tomo las muestras, le remito las muestras y lo cito en 72 horas para pedir para la lectura de la PCR. El tratamiento generalmente es manejo sintomático, analgésicos, hidratación, lidocaína en jalía se puede dar para aliviar los síntomas de ardor que van a tener en la mucosa oral, enjuagues de clorexidina para evitar la sobreinfección bacteriana, y es muy importante decirle a estos pacientes que no deben tocar o rascar las lesiones porque tienen un alto porcentaje de cicatrización y estas cicatrices son muy profundas y difíciles de tratar a posterior. Se puede también tratar con cicatrizantes como calamina, petrolato para disminuir el prurito y que que no haya manipulación de las lesiones. Baños de asiento en el caso de que las lesiones estén localizadas en la mucosa anal. Bueno, muchas gracias.